quisiera compartir el tema que he titulado ¿Qué dice la Biblia acerca de los últimos tiempos? Bueno, quiero dividirlo en dos partes, parte 1 hoy, parte 2 la otra semana, Dios mediante. En la parte de hoy quiero hablar de cuál es la sociedad que va a esperar la venida del Señor. O sea, antes de que Él venga, ¿qué es lo que debería pasar en este mundo? Y la Biblia habla mucho acerca de eso. ¿Cuáles son las señales, las características que ha de tener la cultura de los últimos tiempos? De eso habla mucho la Biblia. Y la otra semana el enfoque va a ser en cuanto a su venida. Hoy no específicamente hablaremos de su venida, sino que pasarán titos de que Él venga. La semana pasada hablamos de qué era ser un creyente auténtico. ¿Lo recuerdan? ¿Hacemos un repaso? Premio para todos los que contesten las 5 características. Castigo para el que no conteste alguna de las 5. Un creyente auténtico es un adorador. Un creyente auténtico es un servidor. Un creyente auténtico proclama la palabra de verdad. Un creyente auténtico crece y un creyente auténtico vive y ama las relaciones de comunión. Visto eso, este creyente auténtico debería hoy estar apercibido de que si lo que enseña la Biblia es lo que estamos viviendo en la sociedad, alégrese, el Señor vuelve. Pero no es una buena noticia para los que no están bien con Él, porque resulta que su venida va a traer dos cosas, o salvación o condenación. La Biblia enseña que Jesucristo vino a este mundo a librarnos de la condenación que había sobre la humanidad. Por cuantos todos pecaron, han sido destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. La Biblia enseña que habrá un tiempo final que se llama tiempo del fin, que la Biblia también lo llama tiempo de la ira del Señor, que la Biblia también lo llama el día del Señor o el día final. Lo cierto es que nosotros no nos hemos caracterizado por ser una iglesia que manda a todo el mundo para el infierno. ¿Se ha dado cuenta? Hablamos de todos los temas, pero tan malo es pasar mandando a todo el mundo para el infierno como nunca hablar de eso. La iglesia de Cristo debe apercibir a la humanidad de un final que se acerca y de un juicio que viene sobre la humanidad, y que el único requisito para escapar de ese juicio sobre la humanidad es haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Cuando se encuentra con Nicodemo, Jesús le dice a un religioso del momento: debes nacer de nuevo, debes arrepentirte. Es el único paso, el único camino para que una persona que iba hacia la perdición ahora no camine hacia la perdición, sino que sea salvo en el día final. Lo cierto es que de eso se trata la historia, de un mensaje que nos urge compartir porque un tiempo final se acerca. ¿Cuándo es ese tiempo? No lo sabemos. Lo que pasa es que por las señales podríamos decir está cerca o parece que no tan cerca. Lo que sí sabemos es que Jesucristo vuelve por su pueblo, eso sí lo sabemos. Y lo que también sabemos es que Dios es paciente, clemente y misericordioso, y que todo este tiempo lo que está dando es esperanza y oportunidad para los que no se han vuelto, que se vuelvan hacia Él. Permítame leerle 2 versículos en este sentido. Mateo capítulo 24 y versículo 30, por favor, si lo puede buscar allí en su Biblia. Ojo, qué bellísimo versículo. La señal del Hijo del Hombre, Jesús, aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles, y reunirán de los 4 vientos a los elegidos de un extremo hasta el otro del cielo. Habrá un momento donde el Señor venga, y esto la otra semana en detalle, y desde todos los extremos de la tierra, los que han sido elegidos, escogidos, aquellos que han lavado sus vidas en la sangre del Cordero, ellos y nosotros todos juntos nos reuniremos con el Señor. Lo que se conocería como el rapto, el arrebato, la venida del Señor. Lo cierto es que en medio de esta historia va a pasar una que es paralela a esta historia. Mateo 24, verso 37, un poquito más adelante: la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. En los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Hay una comparación con algo que ocurrió hace muchos años con lo que ocurrirá en estos tiempos finales, y la comparación es muy simple.
Habrá un momento en la historia donde la gente andará viendo para el ciprés, donde a la gente no le importará nada. Andarán en su vida, en su rollo, sin importar Dios. Habrá un tiempo de esos, dice, donde cuando el Señor llegó, esto ni cuenta se dieron qué fue lo que pasó. O sea, mientras su pueblo está siendo recogido por sus manos, hay un montón de gente paralelamente que se estará perdiendo porque no quisieron escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza. Pero he aquí, la emoción para mí y lo bonito de un tiempo como hoy está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Por favor, búsquelo ahí en su Biblia, adelántese un toquecillo. Y encontramos Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 20. Dice la Biblia que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron. Ojo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Resulta que sí se anunció que iba a haber destrucción de la humanidad, sí se anunció y hubo un tiempo desde el día del anuncio hasta que se terminó de construir el arca, y en todo ese tiempo Dios tuvo paciencia, se anunció el mensaje, Noé predicó el mensaje, Noé decía: viene un tiempo difícil para la humanidad, viene un tiempo de juicio para la humanidad, arrepiéntanse, pero el mundo no quiso escuchar en aquella oportunidad. Cuando vino el final, ya era demasiado tarde. ¿Qué pasa en nuestros días? La Biblia enseña que no será diferente, que viene un tiempo de juicio final sobre la humanidad, y Dios pacientemente está esperando y habla a través de sus pastores, sus profetas, sus hijos, y mueve a la humanidad a través de la palabra. Otra vez, la pregunta es: ¿qué pasa en una sociedad, en esta sociedad que será la antesala de la venida del Señor? ¿Cómo serán sus características? Bueno, yo quisiera hablar de eso. Si estas características se le parecen a usted, a la sociedad actual, es muy posible que el tiempo esté cerca. Permítame, y antes de darle las 5 características que encuentro en la Biblia, hace un par de años, tal vez 3, no me acuerdo, alguien me contó que en Costa Rica circulaba una hoja donde decía el día de la venida del Señor, creo que era el 23 de septiembre de ese año. Una iglesia cristiana en Costa Rica sacó un comunicado así. Yo nunca creo esas cosas porque la gente a veces habla más de la cuenta hasta que me llegó el comunicado. Y el comunicado decía qué hacer ahora que el Señor viene. Y había una lista de cosas que uno podía ir haciendo mientras tanto. Mire, antes de que ese día llegara, mucha gente se bautizó en carrera. Algunos se casaron porque dijeron: mire, si no nos casamos ya en el cielo la gente no se casa, entonces entrémosle, ¿verdad? Todo el mundo se arrepintió de sus pecados porque dijeron 23 de septiembre, creo que esa era la fecha. Obviamente, persona que da una fecha es un presuntuoso. Persona que da una fecha, además falso profeta. ¿Cómo se les ocurre dar fechas cuando el Señor dijo que el día y la hora nadie lo sabrá? Nadie es nadie, nadie incluye a nadie, ¿verdad? Nadie significa ni una sola persona sabe, pero sí podríamos saber por las señales que algo está cerca o está lejos. Eso sí lo podríamos saber. Le doy una idea todavía más clara. ¿Cuántas han estado embarazadas? Levante su mano. ¿Embarazadas? Ok, la embarazada sabe cuándo está a las puertas el bebé. ¿Por qué sabe eso? Por los dolores, por los gustos, porque todo le cambia, por los calores, porque la panza creció, porque se acerca una semana que cada vez, y entre más se acerca, posiblemente más agitación hay, porque hay un chico allá adentro que dice: déjenme vivir. O sea, él quiere salir. Y esos dolores le anuncian a ella que hay un tiempo que se acerca. Y entre más contracciones vienen, la señora dice: ¿cuánto llevo? 1 centímetro, señora, siga pujando. Mire, cuando usted se da cuenta de cosas como esas, hay un anuncio de que algo está cerca. Hoy yo le quiero comentar de 5 características de la sociedad que la Biblia enseña, que son, creo yo, los dolores de parto antes de la segunda venida del Señor. Número 1, característica número 1: antes de la venida del Señor habrá una sociedad que no necesita a Dios, que no va a necesitar a Dios. Y el esfuerzo de esa sociedad será por eliminarlo o redefinirlo y acomodarlo al gusto del oyente.
Repito, la sociedad que está antes de que el Señor venga es una sociedad que rechaza a Dios, que no quiere al Dios de la Biblia. Por el contrario, o lo logra acomodar a su conveniencia o lo elimina de la sociedad. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 3. Si gusta, vaya anotando, los versículos son muchos y hoy yo quiero que la misma Biblia nos hable por sí misma. Que sea el Espíritu de Dios que hable a nuestros corazones. Yo, como soy el mensajero de Él, solo voy a repetir los versículos que he encontrado acerca de los últimos tiempos. Este versículo está en Nueva Traducción Viviente, así se lo voy a leer. Si usted tiene la NVI o la Reina Valera 60, igualmente léalo. Palabras más o menos que al final dicen lo mismo. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán, ¿quiénes? Burladores, que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Si desde hace tiempo se está hablando de eso y nunca ha venido. Dice que esa sociedad se va a caracterizar porque como nunca en la historia van a salir burladores de Dios, ofensores del reino de Dios, y quitarán de escena a Dios. Hace un tiempo atrás estuve leyendo a alguien que se burlaba del Padre Nuestro, alguien importante en este país, y luego vi en una manifestación como una mujer vestida de monja daba a luz a Jesús, pero muerto, lo abortaba. Y yo decía, Dios mío, si no es este tiempo, ¿cómo se parece? ¿Cómo ha nacido un odio hacia todo lo que tiene nombre de Jesús o nombre de Dios? Y ahora con la política lo vimos más acelerado, lamentablemente. Lo cierto es que en esta redefinición de Dios ha nacido, como decía un predicador, el quinto evangelio. Lucas, Mateo, Juan, Marcos y San Yo. ¿Usted sabe cuál es el evangelio de San Yo? Se lo traduzco en una frase: escojo lo que me gusta, elimino lo que me asusta. Agarro de la Biblia aquello donde dice Dios es amor, perdona, el padre que recibe al hijo pródigo, que abraza, que es consuelo. Pero saco de la Biblia aquello que dice ira, juicio, vengará a sus enemigos. Saco de la Biblia aquello que no me gusta y dejo solo aquello que me gusta. Ese es el evangelio de San Yo. Y es un problema porque son personas creyentes que terminan llamando bueno a lo que es malo, como la sociedad está haciendo. Cuidado. La carta a los Romanos muestra un antes y un ahora de una sociedad en decadencia. La carta a los Romanos tiene un retrato perfecto de los últimos tiempos y que también ocurrían muchas de estas cosas allá en Roma. Le leo algunas de ellas. Romanos capítulo 2 versículo 5. Si lo puede buscar, por favor, ahí le espero. Romanos capítulo 2 versículo 5. Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Dice Romanos capítulo 1 versículo 21, ahí se atrasa una página, que las personas, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. No es que Dios no exista, es que la gente no lo quiere ver, porque se ha manifestado desde tiempos antiguos, y la persona que mira hacia el cielo y mira la creación dice, hay un Dios que tuvo que haber creado todo esto. Aún así, la gente, sabiendo eso, dice la Biblia, no le dieron gloria, no le dieron gracias. Más bien se les entenebreció su corazón, su mente, y terminaron adorando otras cosas en lugar que a Dios. Hablaba con un conocido que me decía, mira, yo no creo en Dios. Y yo le decía, pero hay un juicio y hay gracia y hay esperanza. Yo no creo ni en juicio, ni en gracia, ni en esperanza, ni en cielo, ni en infierno. Entonces yo le dije, bueno, imaginémonos que no existe tranquilidad, pero si sí existiera, me dijo, si existiera el infierno, me voy en paz para allá. ¿Sabe? La sociedad que no necesita a Dios tiene un rechazo hacia la verdad. La sociedad que no necesita a Dios tiene una oposición a glorificarlo. Hoy me preocupa un poco algunas señales que vemos en nuestra sociedad y en Costa Rica. Ya ahora los diputados no se juramentan por Dios, no hace falta.
El presidente de España queda electo y no se juramentó delante de Dios un país tan religioso como este. Hasta algo tan simple como unos jugadores de fútbol ya parece que no hace falta encomendarse a Dios. Y poco a poco comenzamos a sacar a Dios de escena porque hay una frase social que está imperando en todo lugar. Incluir a Dios en todo es un problema, cuando el problema es quitarlo de todo. Le voy a dar un simple ejemplo. ¿Quién fue el que dijo no robarás? ¿Quién fue el que dijo no mentirás? ¿Quién fue el que dijo no darás falso testimonio? ¿Quién fue el que dijo no adulterarás? ¿Quién fue el que dijo no aceptarás soborno? Saque a Dios de escena y el caos y la corrupción gobiernan. Saque a Dios de escena y las familias se desintegran. Saque los principios de Dios de escena de un trabajador en una empresa y lo echan pronto, porque entonces no vivirá con la ética del reino de Dios. Meter a Dios en todo no es el problema, es sacarlo. Pero cuando usted encuentre en la sociedad que están intentando por todos los medios sacar a Dios, cuidado, es una señal de los últimos tiempos. Número 2, segunda señal. La segunda es que vamos a encontrar una sociedad hedonista. Y permítame explicarle. El hedonista es aquella persona que considera el placer como un fin en sí mismo, en donde el placer está por encima de la obediencia. Primero lo que yo quiero, primero lo que yo necesito, primero mis deseos, y ese es el fin de la vida, cumplir con mis deseos, cuando el fin de la Biblia es cumplir con los deseos de Dios por encima de los suyos y los míos. Entonces, o somos cristianos o somos hedonistas. Yo sí le digo algo, es claro que todos queremos placer. Compramos cosas porque nos dan placer. A todos nos gusta la comodidad, todos queremos paz. Pero nunca, nunca si esto le pasa por encima a los principios de Dios. Una cosa es que yo quiera paz y que quiera tener placer en mi vida en ciertas cosas. Pero otra cosa es que yo tire por el suelo todo lo que Dios ha dicho porque quiero cumplir mi voluntad muy a pesar de lo que Dios diga en su palabra. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 9, por favor. Ojo con estos versículos. Pablo le escribe a Timoteo y le explica cómo serán los últimos días. Yo se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Debes saber también, Timoteo, que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Ojo, gente egoísta, gente interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerán más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos, ofenderán a todos, crueles, violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin piedad. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Y un versículo determinante es el 5. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Instrucción: no te hagas amigo de esa clase de gente, o con esa gente ni te metas. Yo leo algo como esto y me encuentro que otros países ya tienen iglesias cristianas y grupos pseudo cristianos que validan todo tipo de pecados. Se llama la iglesia se vale todo. Y resulta que ya en Costa Rica se están creando grupos iguales. Y aquí la gente tendrá que elegir a quién hará caso. Si a los modernos modelos de iglesias o grupos que anulan las verdades eternas, o a la palabra de Dios. Ya eso está ocurriendo. Lo cierto es que la Biblia es más clara que nunca. Estos harán lo que quieran, pero sus actos negarán que aman a Dios. Podrían hacer lo que quisieran en realidad. Primera de Juan capítulo 2 verso 19, se lo leo. ¿Usted lo ha escuchado? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. ¿Ha escuchado ese versículo? Y esto sucedió, parece un trabalenguas, para que se pusiera en evidencia quién de verdad está metido en el reino de Dios por amor al Padre. Salieron, pero no eran. Estuvieron, pero no eran.
Y cuando se movió el barco, ellos salen de acá. No eran. Y ahora crean sus propios modelos acomodados a la conveniencia personal. Cuidado, iglesia, cuidado. Más que nunca debemos seguir el camino de la fe única y verdadera que nos fue transmitida desde el principio. Esa no ha cambiado. Y nadie tiene por qué cambiarla ahora. Permítame recordarle lo que significa la palabra apostasía. Significa salida, rebelión o revuelta. Se da cuando una persona conscientemente rechaza el cristianismo o lo cambia a su conveniencia después de haber sido creyente. Cuando la apostasía se vea manifestada dentro de la iglesia, cuando aquellos que se llamaban cristianos ahora rechazan a Cristo, cuando aquellos que defendían las verdades elementales del evangelio ahora prueban los pecados de otros, estamos en la apostasía. Y eso lo enseña la Biblia. Por un lado vamos a encontrar una sociedad hedonista y por otro lado vamos a encontrar el primer punto, una sociedad que no necesita a Dios. ¿Se parece a nuestros tiempos? Poco. Número 3, esta yo creo que se parece más. Una señal de la venida del Señor es cuando en la sociedad aquello que le enorgullece es lo que debería avergonzarle. Cuando la sociedad comienza a llamar bueno a lo malo. Cuando en lugar de llorar por los pecados se celebran. Estamos en un aprieto serio entonces. ¿Sabe por qué? Se estaría negando la efectividad del poder del Espíritu de Dios. Él vino a convencer al mundo de pecado, de juicio, de justicia. Desde el momento en que la iglesia comienza a llamar o la sociedad bueno a lo malo, aquel accionar del Espíritu Santo de Dios de convencimiento se pierde en el camino. ¿A quién va a convencer de lo malo si ya la gente llama bueno a lo malo? Filipenses capítulo 3 verso 18, por favor, si lo puede buscar. Filipenses, Pablo le escribe a los filipenses de esta manera. Aquí había toda una historia que ocurría en aquella iglesia. No obstante, permítame mencionarle una frase que aparece allí en el verso 19. Desde el verso 18, como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Y explica por qué. Su destino, la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos. Son dioses para sí mismos. Y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. ¿Se da usted cuenta? Cuando la sociedad comienza a vivir lo malo como si fuera bueno, es una señal de la venida del Señor. Y Romanos 1:29 explica en detalle las características de las personas de esta generación, de esa generación. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se ingenian maldades, rebelión contra sus padres, insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Y el verso 32 es brutal. Saben bien, según el justo decreto de Dios, que quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Es una sociedad donde se perdió la línea entre el bien y el mal. Es una sociedad que no distingue en su mano derecha de su mano izquierda y que no solo se disfruta del pecado, sino que se comparte con los demás. ¿Se acuerda de la Costa Rica de hace 10 años? No es como la de ahora, menos la de hace 20. Bueno, le digo algo curioso. ¿Se acuerda de la de hace un año? ¿Cuántas cosas han pasado en un año? Parece que los tiempos se están acortando. Y la Biblia dice, si no fuera así, muy poca gente se salvaría. Pero por causa de los elegidos, los tiempos han de acortarse. Aquí encontramos 3 características de una sociedad que se espera esté antes de la venida del Señor. Renuncia a Dios, no quiere a Dios en medio de su sociedad. Número 2, ¿cuál era el 2? Una sociedad hedonista que ama más su propio deseo que la voluntad de Dios. Número 3, una sociedad que aplaude lo malo, celebra el pecado en lugar de llorar por el pecado.
Número 4, esta es delicada porque esta es muy cultural. Lo que pasa es que la voy a explicar bien porque existe desde el principio de la historia. Va a haber una característica interesante y es una sociedad sin restricciones sexuales. El problema sexual no nació hoy, ni nació con Playboy, ni con 3X. Nació desde que se crearon los seres humanos en la humanidad. Allá en Génesis 6 dice la Biblia que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y tomaron plural para sí mujeres, corrompieron toda la sociedad. Desde aquel tiempo existían toda clase de perversiones, no es que es ahora. Lo que pasa es que ahora a las perversiones se les aplaude. Antes no. Antes se les llamaba, eso está mal. Antes todavía había alguna conciencia. Cuando esa conciencia dejó de estar, caímos en un serio problema. Acompáñeme al libro de Judas. Está antes de Apocalipsis. No es Judas el traidor, es Judas el hermano de Santiago, otro Judas, también apóstol. Mire qué interesante lo que él denuncia de aquel tiempo, pero es un retrato de este tiempo. Delicado retrato, por supuesto. Capítulo 1, solo hay un capítulo, versículo 3 en adelante. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. No obstante, aquí hace algo, pero ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Aclara, traigo un tema de salvación y esperanza, pero ahora voy a cambiarlo. Necesito que sigan luchando y defiendan la fe que ustedes tenían desde el principio. Nunca ha cambiado esa fe. Y explica por qué. Verso 4, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Niega a Jesús, quien usa la gracia de Dios para justificar la inmoralidad, aunque esté metido en una iglesia. Niega a Jesús aquel que se aprovecha de la gracia de Dios para justificar la inmoralidad. Ese niega a Jesús. Y la Biblia enseña desde tiempos antiguos que se infiltran en las iglesias, que se aprovechan de la gracia, la acomodan y justifican las conductas que no pueden ser justificadas. ¿Sabe? Romanos capítulo 1, verso 28 también lo dice. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Me doy cuenta de algunas noticias que salen en la prensa, algunas muy sonadas. Una pareja de hermanos, ella y él viven juntos y ella está embarazada y son portada de revista. Y la gente que intenta señalar algo como eso se le dice, déjelos, si ellos son felices. Sé del caso de una mamá que vive con su hijo como si fuera su esposo. Y cuando alguien dice eso está mal, déjenlos. Si están bien así, ¿por qué se meten con ellos? El caso célebre y típico ahora, la moda, donde una persona casada que hizo un pacto de santidad, de integridad delante de Dios con su esposa, ahora toma a su esposa y la comparte con otro señor, y el otro señor toma a la esposa de él y la comparte con este señor de acá. Intercambio de parejas, déjelos. Si ellos disfrutan su libertad de esa manera, no pasa nada. Ok, si ellos lo disfrutan, yo no me meto con ellos, pero sí permítame decirle al mundo entero, eso se llama pecado. Y por esas cosas viene el juicio de Dios. Y el mensaje de Jesús es, Jesús quiere librarles de eso, para que vivan según el mandato de Dios. La gente escogerá, pero el mensaje tiene que ser dicho. El mensaje debe ser predicado, debe ser anunciado. Hoy hay una perversión como nunca antes se había escuchado en la historia de la humanidad. Veía un reportaje también donde un hombre tenía relaciones, acto sexual con un carro. Y la policía lo arresta. Y el hombre estaba ahí. Y cuando lo arresta, él lo llevan y dijo, no importa, de por sí ya ha hecho lo mismo con otros 100 carros más. La locura se desató. Ahora usted dirá, un caso aislado, así tan extremo posiblemente. Pero basta abrir los periódicos para darnos cuenta de algo que está sucediendo y que no es normal. ¿Sabe?
La depravación siempre ha habido, lo grave es cuando se acepta como si fuera correcta. Al adulterio hoy se le llama amor. Dejé a mi familia porque me di cuenta que amaba a otra persona, se le llama amor. A la pedofilia se le llama amor especial. Entonces los hombres que los arrestan dicen, ustedes no me entienden, yo tenía un amor especial. Ya se redefinió el amor. A las relaciones de intercambio de pareja se le llama madurez. Vivimos en una sociedad madura. ¿Sabe? La Biblia enseña un solo principio en contra de la inmoralidad sexual: huyan de ella. Y no le hablo de aquí para allá, nos hablo a todos. Yo tengo que huir de ella también, porque todos estamos en la misma carne. Por eso prediqué la vez pasada sobre el adulterio. Todos vivimos las mismas presiones. Hoy la pornografía es el pan de cada día y tenemos que luchar contra este demonio, monstruo, como usted quiera llamarle. Ahora el que quiera seguir en sus historias es libre, ¿no es cierto? Pero sí hay que advertir que hay una consecuencia final. Y que sobre estas cosas y cualquier pecado que haya, la ira de Dios vendrá sobre la humanidad. Y que la sangre de Cristo lo que quiere es evitarnos ese juicio eterno. Hay esperanza. Todavía la puerta del arca no se ha cerrado. Me llama la atención en nuestros tiempos porque parece que decir la palabra pecado a algo es gravísimo. Hoy es pecado llamarle pecado a los pecados. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que nosotros los cristianos somos solo transmisores de su mensaje. Es como que mi madre me diga, Marco, dígale a Juanita que llego más tarde. Entonces yo voy de Juanita, Juanita, fíjate que mi mamá me manda a decir que llegue más tarde. Yo solamente transmito un mensaje de aquí para allá. Yo no puedo decirle a Juanita, Juanita, vieras que mi mamá, bueno, últimamente ha estado un poco rara, pero me dijo que no sé si es mañana, pasado, tal vez nunca va a ir a su casa. Yo no puedo cambiar el mensaje. Solo puedo decirle a ella lo que ella me dijo. El mensaje de Jesús es muy simple. Hay salvación, hay redención, hay esperanza y vida eterna para aquel que se arrepiente de sus pecados, que le busca de todo corazón, que cambia la voluntad de él por la de Dios y que acepta a Dios como Señor y Salvador. Hay esperanza, ese es el mensaje. Y hay un juicio que se viene sobre la humanidad, esa es la otra parte del mensaje. Por esa historia es que hay una historia de gracia y de amor, porque hay juicio. Y termino, número 5. Hacemos un repaso. Una sociedad que espera la venida del Señor es una sociedad que se caracteriza por: ¿no ocupa a Dios? Por que es hedonista, amante más de su propio deseo que de la voluntad de Dios. Número 3, que llama bueno a lo malo. Número 4, es una sociedad que ya no tiene restricciones sexuales. Y número 5, es una sociedad que vive en la progresión del mal. El mal progresando a escala terrible. Le leo un par de versículos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Ojo con este porque tiene que ver con usted y conmigo. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mientras esos malvados, embaucadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Habla de dos tipos de personas que habrán en los tiempos finales. Unos que tratarán de llevar vidas piadosas serán juzgados, y los que viven libremente serán aplaudidos. ¿No le parece curioso? Mateo 24, versículo 10, también Jesucristo aporta, por supuesto. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán, se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Hay una batalla, hay una pelea, hay una guerra sobre el control de su alma, pero hay una victoria para aquel que se plantea firme. ¿Cuándo? Hasta el fin. Yo no olvido que una vez hice una clase de spinning, pero tenía años de no entrenar nada. Y cuando uno se mete a hacer deporte y no, lleva tiempo sin hacer nada, ¿qué le pasa? Pasa el efecto de en un solo ratico recupero los 15 años de no hacer nada, ¿verdad? Y comencé a darle a la bici. ¡Jua!
Juan, y la muchacha decía, levántese, y, Juan, Juan, ahora siéntese, ahora de bajadita, ahora spring. Usted no siente nada hasta que se baja. ¿A quién le pasó eso? Termina, usted siente las piernas unas tucas, ¿verdad? Usted siente una cosa así hasta que se baja y se le quiebran. Parece muñeco de feria, oiga, todo se le quiebra. Y usted, ay Dios mío, ay Señor, agarra, ayúdenme, mire, ayúdenme. Qué cosa monstruosa y ridícula. ¿Sabe que en esta carrera de Cristo no es subirse a la bici ni es pedalear un ratico? Es llegar hasta el fin. Firme hasta el fin. Muy a pesar de lo que usted escuche, muy a pesar de lo que hagan otros, muy a pesar de lo que distorsionen el evangelio, más falsos profetas se levantarán, pero usted firme hasta el fin. En medio de una sociedad que vive en la progresión del mal. La frase de hoy: no importa mientras sean felices. Sí importa, para Dios importa. Y una última, dentro de este mismo punto de la progresión del mal, más claro no lo pudo haber dicho Pablo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 1 al 4. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, no se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. Desde aquel tiempo pasaba. La gente andaba diciendo, ya llegó, mire, han pasado 2000 años y no ha llegado todavía. Por eso Él nos advirtió de que más ahora, usted se ha dado cuenta del montón de mensajes que andan por allí diciendo. No obstante, dice, verso 3, no se dejen engañar de ninguna manera. Porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza, al anticristo. Verso 4. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. El pastor Jorge Trujillo decía, si usted y yo somos el templo de Dios, el día en que en el templo de Dios se comiencen a predicar mentiras como verdades, ese día Satanás se adueñó del templo de Dios. El día en que la iglesia de Jesucristo en el mundo, desde ese día en que se comiencen a predicar mentiras desde el púlpito como si fueran verdades, Satanás se adueñó del templo de Dios. Cuando hay amantes del dinero más que de la salvación de las personas, ese día Satanás se adueñó del templo de Dios. Cuando a los pecados se les llama y se les aplaude y se dice, no importa cómo usted venga, Dios te acepta. Dios acepta a todos, pero nos acepta para cambiarnos a su plan. Falta arrepentimiento allí. Pero cuando hay un mensaje de Dios sin arrepentimiento, ese día Satanás se adueñó del templo de Dios. Quizá todo el mundo espera un tercer templo construido en Jerusalén y un anticristo sentado, posiblemente ocurra, pero quizá ya está pasando y nadie se da cuenta. Ya hay templos donde Satanás se adueñó. Hablaba con un muchacho que estaba haciendo un negocio con él, vino aquí a la iglesia. Él es abogado y me dijo, ¿usted es pastor? Yo, sí, señor. Ay, qué pena, es que yo siempre hago un chiste con mis amigos abogados. Ah, ¿y cuál es el chiste? Para ver si me río. Ya entendí que el chiste no iba a ser tan simpático. No, yo he dicho que si algún día nos va mal como abogados o dejo la abogacía o lo que sea, me hago pastor para ver si prospero. Tuve 3 reacciones en la cabeza. No obstante, me quedé callado. Seguí conversando con él. Al rato le dije, es peligroso generalizar. Es muy peligroso. Yo vivo en una casa donde debo el 70% de la casa y es una casa de 100 metros. Renuncié a un trabajo muy importante en Costa Rica para que me pagaran la mitad.
Entonces, a veces generalizar es un pecado, tenga cuidado. ¿Dónde usted se creó esa idea? Y me dice, bueno, es que viendo, no sé cuál exactamente, tenga cuidado. También hay abogados con los que uno se podría dar ideas, pero no son todos. Y también hay taxistas, pero no son todos. Y también hay autobuseros, pero no son todos. Y secretarias, pero no son todas. Sigo. Y estamos los que tememos a Dios, que queremos terminar la carrera aunque nos cuesta la vida. Desde el momento en que en un púlpito se predique mentiras como si fueran verdades, Satanás se adueñó de la iglesia, del templo de Dios. Eso es lo que la Biblia llama la abominación desoladora, el gran sacrilegio que ocurrió cuando se destruyó el templo en el año 70 después de Cristo. Termino. Estaba viendo un programa de National Geographic. ¿Cómo cazan las leonas? Me gusta, lo veo siempre. Y aquí dice que soy medio carnívoro porque ahora presentan cómo los matan y se los comen. Las leonas cazan, pero primero asfixian y luego comen. Los leopardos primero comen estando vivo el animal. Entonces me gusta más ver las leonas. Pero en esta escena siempre ganan, siempre comen, siempre viven eso. Se levantan a ver a quién cazan, a quién se comen. Pero en esta escena es muy particular porque pasó algo extraño que está en la Biblia. Hay 6, 7 leonas. El león es un vago, ¿verdad? Ahí está tirado en la casa viendo fútbol. Y ellas se ponen de acuerdo, las que cazan son ellas. Él solo en caso extremo ayuda. Y curiosamente es el que come primero. ¿Verdad? ¿Se le parece a alguien? Oiga, mire. Y salen las 6 leonas. Parece que se ponen de acuerdo. Están los ñu. ¿Ha visto los ñu? Unas carambas horrorosas, así grandísimas, llenas de carne por todo lado. Y están ahí. Parece de verdad que se hablan. Ahí están. Porque de un momento a otro 2 se separan, por un lado, por el este, 2 por el oeste, unos por el centro. Se ponen de acuerdo, no sé cómo, instinto. Tienen una sola idea: ahuyentar a la manada para que toda la manada corra y el más débil quede rezagado. Generalmente el más débil es la cría de un ñu. No corre como ellos, no tiene la fuerza, está joven, se asusta. Los demás ya han pasado algunos trayectos, ya han visto comerse algunos hermanillos. Esta oportunidad espantan, todos corren y de último, en medio de todos va quedando la cría hasta que queda de última. Y las leonas la rodean. Entonces yo estoy esperando solamente para ver la comida. No hay nada que hacer. Hasta que la mamá, que eso es muy raro, se les queda viendo a las leonas y se devuelve. Seguro dice: a mí me comen, pero lo salvo. Y comenzó a pelear con las leonas. Una le pegó un ñangazo en una nalga, otra casi le arranca la cola. Generalmente cuando hay un caso así, todos los demás animales miran la escena, pero otro más se animó y se le acercó a la mamá de la criatura y entre las dos peleas luego toda la manada se vino. Mira qué raro. Y uno dice: qué brutos estos, si tan solo supieran que pueden defenderse en molote. Mire, ahí pelearon, rodearon a la cría y al final las leonas, a una la quebraron toda con los cosos que tienen. Entonces las leonas se asustaron y se fueron. Rescataron a la chiquitilla, pero algunas llevaban las marcas ahí. ¿A qué voy? Y le leo el versículo. Judas 1:17. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Verso 20. Ustedes, queridos amigos, edifíquense unos a otros en su más santísima fe. Oren en el poder del Espíritu Santo. Esperen la misericordia de nuestro Señor Jesús, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Deben tener compasión de los que no están firmes, porque hay gente que no está firme.
rescaten a otros arrebatándolas de las llamas del infierno. Esto fue lo que hicieron los News. Aunque por rescatarlos hay momentos en que uno sale quemado. Hay momentos en que uno quiere ayudar a alguien diciéndole: ese no es buen camino, sé que le importa, es mi vida. Yo prefiero caer mal y amar a alguien de corazón diciéndole: por ahí no es, porque hay fuego al final, que caerle bien y al final esa persona se pierda sin Dios. El mayor acto de amor es cuando una persona percibe a otra de su mal camino. Pero hay un momento donde se le pegan ñangazos. Posteé en mi Facebook cuando salió esto del suicidio y este hombre hablando cosas curiosas acerca del suicidio, y posteé lo que entiendo yo debería tener una persona, y conté mi testimonio como alguien que se intentó quitar la vida 2 veces. Una persona que conozco me escribió: usted debería tener cuidado con contar su testimonio. No, le dije, no. Debe tener cuidado el que va por mal camino. Yo lo cuento porque por ahí va yo. Debe tener cuidado aquel que va por mal camino. Yo lo cuento porque cómo callar lo que Dios ha hecho por nosotros si va a ayudar a otra persona. No importa si me vuelan palo, al final lo que importaba no era yo, era cuántos se podían rescatar. Y Jesús en la cruz le volaron palo en serio, pero ahí en la cruz oró por usted y por mí y nos rescató de la muerte eterna. Buena noticia: rescaten a otros arrebatándolo de las llamas del infierno. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. La compasión no es aplaudiendo una conducta incorrecta, es denunciándola. Esa es la compasión. ¿Cómo hablo hoy? No como el que juzga al mundo y perdido, sino como el que trae esperanza. Todavía la puerta sigue abierta. Y usted y yo somos llamados a compartir esperanza. Somos llamados a rescatar al débil. Somos llamados a poner la vida por amor a otros, así como Él la puso por amor a nosotros. Somos llamados. Entonces le hablo a 3 tipos de personas hoy. Termino. Número 1, al que está bien, manténgase firme hasta el final. Ayude a otros. Comparte el mensaje de esperanza. Al final, si la gente se convierte o no, ese es el trabajo del Espíritu de Dios, el suyo, compartir la fe. Le hablo número 2, al que anda tembeleques. Métase en serio, porque esto no es un juego, es una guerra espiritual. Métase en serio con Dios y pelee la buena batalla. No es contra personas, es contra el espíritu, contra el maligno. Y número 3, le hablo a aquel que ni siquiera ha llegado a tembeleques. Está mal en serio. Y no solo está mal, sino que hace acompañar sus malas decisiones a otros, y ahí se mete con todo el mundo en hacer tortas. Porque no todo el que viene a una iglesia viene a buscar a Dios. Yo a los 15 años fui a una iglesia a buscar novia. Por eso no volví después. A los 21 fui a buscar a Dios. Y desde eso estoy acá. No todos los que van a una iglesia van a buscar a Dios. Algunos van a escuchar una enseñanza, de preferencia que me haga reír. A usted, número 3, entréguele su corazón a Cristo. ¿Cuándo vuelve Él? No sé. ¿Son estos los tiempos finales? No sé, parecen algunas cosas. ¿Qué falta para que venga el Señor? No sé. Solo sé que si es hoy, es mañana o dentro de 100 años, quiero hacer 2 cosas: estar listo y decirle a otros: estén listos también. Póngase de pie, por favor. Termino. Es como la 4ª vez que digo termino. Aquí en la iglesia hemos predicado de todos los temas: gracia, amor, el amor del Padre, infidelidad, de todo. Pero nunca olvido que a los 18 años, 19, no, perdón, ya era cristiano. Estaba tomando un bus de Zampa allá en el centro de San José, y creo que le conté, y me subí al bus y me estaba viendo por la ventana ahí mientras el bus arrancaba, y hay un hombre en el puro parque central, cuando las paradas estaban en el parque central de San José, y el hombre anda con una Biblia en la mano como si fuera radio de transistores, ¿verdad?
pelaba los ojos y caminaba por todo el parque. Yo lo estoy viendo pensando a mis adentros, qué hombre más valiente. Qué hombre más valiente, ahí predicando en media calle, nadie lo escucha, pero qué valiente. Y el hombre está como preparando hasta que sale con el sermón. Pero el sermón me lo grita a mí. Yo estoy en la ventana viéndolo con cara de cosi. Y él se me queda viendo a los ojos y dice: por esos pecadores, rock and rolleros inmundos, que andan de mujer en mujer. Y yo volví a ver solo yo estaba en el bus. Y yo miraba para atrás, ¿verdad? Yo, ¿a quién le habla este tipo? Y seguía gritando: inmorales sexuales, que no distinguen el bien del... Por ustedes el juicio viene. Y digo yo: Señor, ¿eso es revelación o este hombre está camote en serio? Entonces digo yo, ya le rugué la frente, ¿qué le pasa? Yo estoy bien con Dios. Y dije en mis adentros: por estos es que el evangelio es vituperado. ¿Quién escucha a este hombre así, tan malcriado y prepotente? Y había una muchacha ahí detrás de él llorando. Es curioso. Dios tiene formas con todos. Y hay gente que escucha un poquillo más de rudeza, otros seguro que menos, otros seguro que con llanto. Yo no vengo a enjuiciar a nadie, la Biblia por sí sola habla de juicio. Yo vengo a decirles, hay familiares nuestros, amigos nuestros, vecinos nuestros, compañeros nuestros que necesitan saber que viene un juicio final y que Jesús tiene la puerta abierta para toda la humanidad. Sea como sea, así nos acepta para que nos arrepintamos, no para dejarnos igual. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, vengo como un necesitado más a predicar tu palabra, como un mensajero más que pasa un mensaje de aquí para allá, no como alguien que no quiere el bien en otros, ni que les desea el mal, todo lo contrario, Señor. Vengo como alguien que estuvo perdidísimo en algún momento de su vida y tú llenaste mi vida de gracia por pura misericordia. Hoy te pido misericordia para mi familia, para mis hermanos, mis hermanas, misericordia para mis sobrinos, sobrinas, misericordia para mis tíos, tías, abuelos, misericordia para mis compañeros de trabajo, misericordia para aquel que vive perdidamente y lo celebra y lo aplaude. Misericordia, Señor, te pido para aquellos que amo tanto, amigos, compañeros. Hoy te pido que me permitas a mí ser un canal de bendición. Al final, si alguno quiere tomar otra decisión, es su decisión, pero la nuestra será compartir esperanza. La puerta sigue abierta. La puerta sigue abierta, Señor, y queremos que muchas más personas queden con su nombre escrito en el libro de la vida. Señor, que el enemigo no saque más ventaja, más provecho cuando la iglesia calla, sino por el contrario, que la iglesia hable y transmita un mensaje de un lado al otro, que es lo que nos corresponde. Hoy te pido que nos perdones si nuestro silencio es demasiado. Que nos perdones de todo corazón, Señor, y que nos enseñes a ser misericordiosos, brindando esperanza, pero hablando de lo que tú hablaste en tu palabra. Quiero hacer una oración. Si alguno está lejos de Dios, nunca desaprovecharía un momento como estos. Dice la palabra en Romanos que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Voy a hacer una oración de arrepentimiento, si gusta hacerla conmigo. Dios, hoy voluntariamente te pido perdón por mis pecados. Sé que estoy mal y que he hecho lo indebido. No obstante, hoy acepto tu señorío sobre mi vida. Te hago el Señor de mi vida y mi Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo me lleve en tus brazos y llene mi vida de tu poder. Permíteme terminar la carrera y vivir haciendo tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén. Amados de Dios, Dios les bendiga y que la paz del Todopoderoso esté con todos ustedes.